12:43 minutos. Ahora con nosotros una entrevista especial, por primera vez aquí en Modo Opinión, el hermano Félix Hidalgo, gran amigo, director general del Comité Nacional de Salarios. Una figura importantísima en el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Y además un hombre joven, sí, un hombre que ha venido haciendo un trabajo. Miren, representa esta generación, de manera positiva. Ahí donde voy es que cuando yo veo a Félix, sé que nosotros los jóvenes, si nos dan la oportunidad, también lo podemos hacer bien. Hermano, bienvenido a Modo Opinión, que es un placer tenerte aquí con nosotros y que el pueblo dominicano y los que están en Estados Unidos pues puedan informarse y tener una visión de mano tuya de la importancia que tiene la institución que tú diriges, pero también estas discusiones que se están llevando ahora mismo en la República Dominicana. Gracias, Jonathan, gracias, Hosto, Samuel. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, grandes amigos. En estos días hay una discusión que de hecho tiene enfrentado al sistema, a los empleadores y a los grupos sindicales, y es el tema de la reclasificación de los salarios. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es el impacto que puede tener esta discusión desde el punto de vista de ustedes como institución, como cabeza de la mesa tripartita, ¿verdad? Claro. De tres partes que componen este diálogo. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos nosotros? Bueno, estas discusiones son propias de un organismo tripartito como es el Comité Nacional de Salarios, donde cada sector legítimamente está defendiendo sus intereses. El sector laboral o el trabajador quiere que haya un aumento de salario, ¿verdad? Y el sector empleador siempre aboga porque esos aumentos sean lo más moderados posible. En este caso estamos discutiendo la actualización de los umbrales. Saben que se toma en cuenta el tema de las existencias y los activos de una empresa para ahora mismo establecer un salario. Sí. Y van de 0 a 2 millones de pesos, de 2 a 4 millones y de 4 millones hacia arriba. Ajá. Es un umbral que se estableció en el 2003 y que evidentemente está desactualizado. Lo que ha hecho, la posición que tienen los miembros permanentes del comité, es que esto no se haga a la carrera. ¿Por qué? Porque implica un diseño ya para una política salarial que es complejo. O sea, no podemos solamente decir, bueno, hay una ley, que es lo que alegan los empleadores, que nos clasifica como empresas y en función de eso vamos a establecer los mismos salarios que tenemos. No es tan fácil como eso. Entonces, el sector trabajador tiene una posición que yo creo que ha ido flexibilizando de oponerse totalmente a la reclasificación, y nosotros decimos, no, vamos a hablar, pero vamos a hablarlo con el tiempo prudente que esto amerita. Y tenemos ya una posición concreta que le hemos mandado a las partes y esperamos que ellos la ponderen y nos las devuelvan. A ese nivel estamos. Es difícil lograr un consenso de diferentes sectores de la sociedad. Sí, sobre todo la parte sindical y porque se genera mucha desinformación en toda esta discusión. Esa propuesta que ustedes tienen ya definida, que no es pública, ¿verdad? O sea, la puedo dar como primicia aquí. ¿La puede dar como primicia? Sí, por supuesto. Pues mira, nosotros te agradecemos. Sí. Mira, primicia, por favor. Primicia, espérate. Es que nosotros somos los cerradores de la semana. Y aquí, las informaciones que se vierten aquí son las que generan la opinión pública los lunes. En Modo Opinión, donde nace la información. Una primicia. Señores, tenemos una primicia de parte del doctor Félix Hidalgo. Cuéntanos cuál es la primicia de la propuesta que tienen ya para el diálogo tripartito. Como ustedes saben, cada 2 años el Comité Nacional de Salarios debe revisar los salarios. Estamos sobre la agenda y todo el pueblo y toda la sociedad dominicana está esperando que se produzca este aumento. La propuesta que ha hecho el comité para tratar de proteger los intereses de las dos partes es metodológica. Primero, establezcamos el aumento salarial, la revisión del salario, e inmediatamente nos quedemos ahí en sesión permanente como está el comité en todos estos días, los últimos meses, y podamos ahí discutir a fondo lo que es la reclasificación. Okay. O sea, cumplir con el calendario, con lo que está esperando
y con lo que es de justicia, que es un aumento salarial, e inmediatamente quedarnos con los actores y decir, bueno, vamos allá a hacer una reclasificación y sobre la base de estos umbrales seguir disponiendo los montos salariales que le corresponden a cada categoría de empresa. Perfecto. Ok, los umbrales porque lo que dicen los sindicalistas es que con esta reclasificación entonces van a perjudicar a los empleados, porque como bien plantean los empresarios, un microempresario no puede pagar un salario mínimo, por ejemplo, de 12,000 pesos, ¿no? Entonces, con esta sesión permanente y esto que tú acabas de plantear, ese reajuste salarial, porque yo recuerdo que lo que decía Pepe era que era un 18, que después un 15, ¿en qué porcentaje sería ese reajuste salarial? Fíjate, hay dos propuestas. La propuesta que tenemos nosotros es metodológica. La de las partes, una es que se haga un aumento y el sector sindical pide un 20%. Hemos llevado a que el sector empleador plantee un 10%. Entonces el Comité Nacional del Salario está buscando un punto medio, un equilibrio, como siempre hace, para que los empleadores y los trabajadores acepten una propuesta ya en función del factor o el monto de porcentaje. Pero lo que estamos hablando es lo metodológico. Y lo metodológico, como bien tú dices, responde a una realidad. Hay microempresas que entienden que el salario mínimo más alto es muy elevado para ellas, y también nosotros debemos actualizar los umbrales. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que una empresa que tenga de 2 a 4 millones de pesos, por ejemplo, tiene un salario diferenciado. Sin embargo, ustedes saben que la nueva modalidad de empresariales y de contratación hace que tú tengas una oficina con 2 computadoras y ahí tú muevas millones de pesos. Así es. O sea, tú no necesitas en la economía actual tener una gran industria, un gran almacén para tú considerarte una empresa grande. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros que atender, y en base a la ley no tan solo se habla de la cantidad de trabajadores, sino de las ventas que tú tienes, cuáles servicios tú das. Entonces, en función de eso, tú debes tener un salario que cumpla con los requisitos, que de maximización, ¿verdad?, del poder adquisitivo del trabajador, y no puede ser tratado, evidentemente, como tú dices, en un país donde hay tanto emprendimiento, como una microempresa, que apenas algunas son de subsistencia, que se levantan en la mañana a tratar de mantener un negocito con una cantidad de trabajadores determinada, y que tú debes proteger a esos trabajadores, pero tampoco abusar de esos empleadores. No, porque si abusa del empleador no va a haber trabajo. Eso es. Mira, así. Tú has mencionado algo que a mí me parece interesante. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros en la República Dominicana para esas empresas, sobre todo esas tecnológicas, te pueden generar muchos millones de pesos y apenas tienen 1 o 2 empleados? ¿Cómo lo manejan y cuál es la visión que tienen ustedes desde el Comité Nacional de Salario? Mira, es una visión integral y se está manejando a nivel del Ministerio y del Gobierno, porque ustedes saben que hay una discusión sobre la reforma al Código de Trabajo. Sí. Tenemos, por ejemplo, aquí compañías como Uber, que tú no que conoces a los nuevos marcos jurídicos. El empleador, ¿me entiendes? Sí. Tú no sabes cómo identificar un empleador, pero tenemos choferes que necesitan protección social. Entonces, esa modalidad de contratación que pasa mucho, o tenemos los freelancers, va a ir en ascenso, va a ir aumentando. Sí, la gente se quiere ir dependiendo de esa responsabilidad laboral. Sí. Por supuesto. Por ejemplo, Airbnb. Y tú trabajas también desde tu casa. Uber o sea, Eats hay muchísimos jóvenes que están trabajando con transnacionales desde su casa. Esos jóvenes ganan un buen salario, pero se les olvida que deben ir cotizando al sistema de pensiones por su propio beneficio. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya tú no vas a rendir para esa empresa como tú lo estás haciendo ahora, y tú necesitas una contraprestación para cuando tú te retires, que te cubra en términos de seguridad social. Entonces, todo eso se está viendo en el marco de la reforma al Código de Trabajo, y me parece interesante que los jóvenes se vinculen con este tipo de discusiones. Ustedes saben más incluso que nosotros sobre eso. Es importante que estas personas, esos empleados, ustedes hacen referencia, puedan transparentar esos ingresos ante la DGI para evitar cualquier tipo de problema. Eso es lo que se quiere que se lleve a la formalidad. Años. El problema es que, si ya tú estás tocando el tema de la DGI, hay mucha gente que se va por la informalidad. Pero vincula. Por lo difícil
que es emprender en este país con los temas de impuestos. Ese es un tema. Es un viacrucis emprender un negocio aquí con el tema impositivo actual. Es una realidad. Ahora, el tema laboral, deben estar en el tema laboral hay que buscar el equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque también si estrangulamos demasiado al empleador, no se va a poder, esos emprendimientos no van a nacer, o sea, van a nacer y van a morir en el intento. Esas grandes empresas van a optar por utilizar más tecnología y utilizar menos empleados. Sí, pero Samuel, fíjate qué pasa. Cuando tú los invitas a la formalidad, tú también los estás protegiendo. ¿Por qué? Porque hay microempresas que tienen trabajadores que no le dan la cobertura y lamentablemente, por desgracia, ocurren accidentes laborales. Sí. ¿Qué pasa cuando tú tienes un trabajador que ni Dios lo quiera, viene y tiene un accidente? Viene una demanda contra ti. Una responsabilidad civil. Y viene una sentencia que te destruye el negocio porque claro, es demasiado alta. Claro. Entonces tú tienes que buscar el equilibrio y, como decía Jonathan, esas nuevas modalidades, darle un camino, un curso que te permitan la formalización. Claro. Claro, mira, tú acabas de dar un dato importantísimo. Claro. Y es que cuando un empresario, sea micro, medio, no tiene su empleado formalizado ante la Tesorería de la Seguridad Social y demás, un accidente laboral que tenga, puede recibir una demanda ese empresario y la demanda va directa a él porque como el seguro de accidentes laborales no lo va a cubrir al empleado, que funciona muy bien. Lo que dice Feli es que oye, Feli, mira, tú acabas de una información importantísima aquí. Sí. Las consecuencias de no haberlo Pero ahora, una demanda te va a condenar. En el debate hay algún tipo de incentivo para estos. ¿Qué tipo de incentivo tienen para estos? Precisamente, como Jonathan decía, la reclasificación va a tomar en cuenta sobre todo a las microempresas. O sea, hay que sincerizar el salario y así como te digo, hay que tratar de aumentar el salario lo más posible a aquellos trabajadores de empresas grandes que producen mucho. Hay que también situarse en la dinámica de estos emprendimientos que quieren formalizarse. Porque la tendencia debería ser en ascenso a transparentarse y a regularizarse. Por supuesto. Pero ahora mismo es totalmente lo contrario. Lo que pasa es que hay mucha informalidad, Félix. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el número de la informalidad actualmente? En un 50%. Wow. Es informalidad. O sea, y a veces sube un poco, entonces, se mantiene ahí. La pregunta mía, o sea, desde la posición que tú diriges y esta discusión, ¿buscan ustedes precisamente es que la gente vaya pasando a la formalización? Para que haya mayores garantías del ciudadano, del empleado en todo el sistema. Por supuesto, es algo conveniente y es ganar. Para todos, incluso para la sociedad. Porque ese accidente laboral también puede poner en riesgo a una tercera persona que no es un trabajador, ¿me entiendes? Entonces, esa persona también debe ser protegida. Lo que queremos es, en base a lo que está ocurriendo en el mercado con las microempresas, y todos esos emprendimientos que sobre todo son de empresas de 1 a 10 trabajadores, que son las micro, podamos nosotros abordarla con un salario sincero, o sea, que no le espante. Porque muchas veces cuando ven el salario, estos emprendimientos dicen, no, yo prefiero quedarme en la clandestinidad, escondido, porque no puedo soportar una carga salarial de ese monto. Entonces nosotros, junto con el ministro y por instrucciones de él, estamos tratando de actualizar esos umbrales de cara a la ley y darle también ese paso de la formalización, que es precisamente lo que quiere el Estado y el gobierno. Sí. Te deseamos todos los éxitos del mundo. A la orden. Cualquier primicia, porfa, vengan aquí a Modo Opinión, que somos los cerradores de la semana. Sí. Y todo lo que estará mañana en titulares de los periódicos ya lo conversamos aquí. No, yo en este programa. Me siento en familia aquí. Sí, tú diste la premisa de la metodología ya de la propuesta. Por supuesto. Manera que eso es, señores, eso es para arriba de un pronto, de una vez. A Divo y a Fernando que se pongan eso de inmediato. Gracias, Feli, hermano. A la orden. A la orden aquí en Modo Opinión. Perfecto.